la idea del carry trade, esto de bicicletear en pesos con un sendero de evaluaciones preestablecidos, estamos de acuerdo que no es para siempre, de que nunca fue para siempre, que siempre duró más o menos tiempo, y en este caso en particular, encima el FMI te está diciendo y todos te están diciendo, el nuevo acuerdo en algún momento va a terminar esto. No sabemos si es antes de la elección o después de la elección. Son dos cosas distintas. Por un lado, el tema de si vos podés estar permanentemente en una situación de atraso cambiario y si la Argentina ya pasa a ser, digamos, Uruguay sin un proceso de estabilización, digamos, muy caro en dólares y sigue de largo y cada vez se aprecia más en dólares. Bueno, esa es una discusión, ¿no? Sobre el mercado oficial. Si hay posibilidades de eso, engancharlo y empalmarlo. Y sobre eso hay muchas dudas respecto a que eso pueda ocurrir, porque, bueno, por varios factores, pero entre ellos, porque si vos seguís acumulando apreciación cambiaria, la Argentina va a ser el país más caro en el mundo sin efectivamente un salto de productividad o algo que en el último año haya cambiado la historia de la Argentina, ¿no? Argentina no puede ser el país regalado en dólares que era con el gobierno anterior, con el kirchnerismo, con Alberto Fernández y con Massa, la idea de la incertidumbre total, pero tampoco puede ser el país más caro del mundo, porque para eso precios y salarios muy altos en dólares significa que la economía hizo una revolución de productividad o que entraron una cantidad de dólares a financiarte, ya sea porque explotó Vaca Muerta, la minería, el agro, o porque hay la visión de que la Argentina es un país que hay que financiarlo y hay que entrar a comprar todos los activos, ingresos de capitales. Bueno, nada de eso está ocurriendo, sino que por eso seguís con el cepo, digamos, ¿no? Que vas controlando. Entonces, hay muchas dudas respecto a eso. Entonces, hay una frase que yo siempre cito, que no me acuerdo si era de Dorbush o de Stanley Fischer, que decía, en economía las cosas tardan muchas veces en ocurrir más tiempo de lo que pensábamos, pero cuando suceden, ocurren más rápido de lo que imaginábamos, ¿no? La idea de que vos ves en el horizonte algo obvio, digamos que si vos estás acumulando atraso cambiario, en algún momento tiene que haber algún tipo de corrección, pero no sabés cuándo va a ocurrir eso. Y tal vez eso se prolonga, depende de cómo te están financiando. Por ejemplo, el gobierno en algún momento se generó una situación muy tensa el año pasado, ¿te acordás cuando el dólar se fue a 1.500? Pero bueno, apareció el blanqueo, aparecieron los préstamos en dólar, la colocación de ON, la baja de aranceles a la soja que el gobierno decía que no iba a hacer. Bueno, y todo eso te fue estirando el horizonte, ¿ok? La pregunta es si estamos en el momento, y todo se hace en la pregunta, si en el momento donde, bueno, empieza a haber el cambio de régimen, que está claro que el FMI no te va a prestar, no sé, 20.000 millones de dólares, 8.000, 10.000 millones de dólares frescos, para que vos sigas con un crawling peg permanente. Es evidente, eso no va a ocurrir. La duda es si eso ocurre antes de la elección o después de la elección. Es decir, las cosas tardan en suceder en economía más de lo que pensábamos. Tal vez el gobierno logra estirar el horizonte, pero cuando suceden, porque evidentemente van a ocurrir, se desencadenan más rápido de lo que imaginábamos, ¿no? Esa frase vale para siempre en la historia argentina, es evidente. Entonces, lo que todos están preguntando es si el acuerdo con el fondo ya gatilla algo que obviamente cuando tiene que ocurrir rápido, no es que lo vas a anunciar. Digamos que es el cambio de régimen cambiario. Digamos, el crawling peg a bandas de flotación, de crawling peg a flotación libre. Obviamente flotación libre no va a haber, va a seguir cepo, pero las bandas de flotación están metiendo mucho ruido. Arriazu salió a decir, bueno, que esta es la discusión con el fondo. Metió más ruido todavía, me parece, el gurú de la City financiera, aparte que apoya al gobierno de Milei, le dijo, ojo con lo que van a hacer con esto con el dólar. Bueno. Y lo que está ocurriendo ahí es algo que también que veníamos diciendo, Martín, que había muchos haciendo carry trade, no el depositante que pone en plazo fijo, que la verdad que la suba del dólar 5% en el último mes, 5% en el financiero, que te acordás, Martín, estaba en, no sé, 1.130, se fue arriba de 1.200, ahora está 1.250, ya le comió la ganancia de plazo fijo de 2 meses. Sino los que seguían haciendo carry trade muy tranquilos eran exportadores e importadores, muy tranquilos. En el caso de los exportadores, nosotros veníamos contando, ojo que hay mucho comercio
intracompany, intrafirma de multinacionales que están haciendo, por ejemplo, carry trade con las importaciones, con deuda comercial con las casas matrices. Agarran y le dicen a la casa matriz, automotrices, otras grandes firmas que son grandes importadoras con sus propias compañías vinculadas en el exterior. Le dicen, mandame los autos, que te los voy a pagar, pero no te los voy a pagar ahora. Déjame que los pesos los pongo a tasa, ¿no? Y te pago dentro de 6 meses y mientras tanto hacemos una ganancia en dólares importantes, ¿no? Hay que ver si eso empieza a desarmarse. Y del otro lado, los exportadores que venían en un esquema de prefinanciación de exportaciones, es decir, como adelantando liquidación de exportaciones porque le convenía, porque adelantaban, tomaban un préstamo en dólares a una tasa muy, muy baja, lo colocaban en pesos, ¿no? Y de esa manera hacían también una ganancia en dólares importante. Lo que sucede es que cuando empieza a hablarse de que puede haber una salida del carry trade, del esquema cambiario, siempre dijimos, che, ojo, porque todo el aumento de reservas netas, que significa que se dispararon, se más que duplicaron los préstamos en dólares, ¿no? Martín, los préstamos en dólares fueron, qué sé yo, de 5.000 a 14.000 casi los préstamos en dólares, ¿no, Martín? No, un poquito menos, a 13.000, 12.000, no sé, ahí tengo el número del gráfico que tiene siempre Amilcar, pero hubo un aumento de como 7.000 millones de dólares de préstamos en dólares, ¿ok? Ahora, en algún momento, eso se va a dar vuelta, si hay la expectativa de que va a cambiar el esquema cambiario, es decir, todo el que está bicicleteando en pesos y le tomó un préstamo en dólares se apura a salir de eso y cancelar el préstamo, ¿no? Martín, estoy hablando de todos los que van a préstamo oficial y además esos que cancelan el préstamo, que tomaron prefinanciación de exportaciones y que ahora se anticipan a cancelar el préstamo, tienen acceso irrestricto al mercado oficial de cambios. Claro, es porque... decir, al mercado oficial directamente, entonces pueden agarrar y agarran los pesos, dicen, bueno, no, ya está, precancelo con el banco y le piden los dólares al Banco Central. Sí, porque a diferencia de, por ejemplo, el episodio del gobierno de Macri, había gente que, ahorristas, fondos, todo tipo de inversores que se colocaban a tasa de interés y después podían comprar dólar porque no había cepo, pero en este caso eso no se puede. O sea, si yo quiero dolarizar los pesos que obtuve de ganancia haciendo tasa, tengo que ir al MEP, no puedo ir al dólar oficial. O sea, eso no lo veríamos en el fin de la rueda del Banco Central. Entonces, claramente tiene que ver con entidades que pueden acceder al dólar oficial. Entonces estamos hablando de empresas importadoras o tal vez de bancos, pero nada más que eso. Así que claro, que es el carry trade más importante. Es el mayor volumen. Digamos, estamos hablando de que hubo aumento de préstamos por 7.000 millones de dólares. Es decir, un aumento muy, muy grande de prefinanciación de exportaciones. Eso fue el correlato del aumento también de las reservas del Banco Central. Digamos, de las compras del Banco Central. Las reservas no aumentaron porque sobre eso tuviste que pagar vencimiento de deuda, bueno, lo que hablamos, ¿no? Mayor intervención en el MEP por la suba del turismo del verano y demás. Pero ojo que eso, veníamos diciendo, ¿te acuerdas que contamos una secuencia donde, toda esta expansión del crédito en dólares, evidentemente para hacer tasa en pesos con una regla cambiaria fija, es decir, el dólar oficial va al 1% mensual y vos podés colocarte al 2,5%. Es decir, estás con una tasa en dólares, ¿te acuerdas que dijimos 20%, 22% anual en dólares? Muy por arriba de la tasa de evaluación, perdón, el 2,5% son como 27% anual en dólares. Muy por arriba de la tasa de devaluación más la tasa de interés que te cobra el banco. Sí, es una tasa baja de 3%, 4% en dólares.
Sí, sí. Hoy tenés un carry trade hoy con una devaluación que va al 15% más o menos y letras del tesoro que rinden hasta el 35%. Ahí tenés Bueno, un margen de carry trade que casualmente eh, bueno, la... si se pone en letras del tesoro al 35%, el carry más la tasa debe ser 15% anual, estás haciendo un 20% anual en dólares. Sí, y vos fíjate que igual todavía, viste que, bueno, seguro lo vas a mencionar, que subieron también los contratos de dólar futuro y vos tenés dólar futuro que te parecía que después de las elecciones hay una suba adicional del 15% sobre el carry trade, perdón, sobre el crawling peg. Y justamente es el rendimiento que te da el carry trade. O sea que si eso pasara, que si finalmente cuando unificaran el dólar subiera el 15% que está implícito en la cobertura dólar futuro, no, no traería pérdida al carry trade, sino que Pero no ganas como nada. a lo sumo le sacaría Cambia la la ganancia. rentabilidad. Sí, Y bueno, exactamente. claro, Bueno, claro. pero no es un escenario de catástrofe, digamos. No, pero por eso hay un incentivo muy grande a salir a tiempo y después ver, porque exactamente, si vos salís a tiempo, haces la ganancia y después volvés a entrar a un dólar, a ver si se rearma a otro valor del dólar el carry trade, digamos, pero hay un incentivo grande. Digamos, vos hiciste, primero, la idea del carry trade, de esto de bicicletear en pesos con un sendero de evaluaciones preestablecidos, estamos de acuerdo que no es para siempre, de que nunca fue para siempre, que siempre duró más o menos tiempo, y en este caso en particular, encima el FMI te está diciendo y todos te están diciendo, el nuevo acuerdo en algún momento va a terminar esto, no sabemos si es antes de la elección o después de la elección. Lo que no dice el gobierno, y que es una interpretación de todos, es que, o sea, lo que sí dice el gobierno es que no va a seguir el crawling peg, porque dice que va a haber un cambio, pero lo que no dice el gobierno es que se termine la tasa real positiva. Eso no, de hecho, no lo dice textual, pero da a entender eso. Digamos, No, eso no tiene por qué no seguir. la tasa real positiva va a seguir. Y justamente en un esquema de flotación cambiaria, el FMI te va a decir poner una tasa real bien positiva. Eso no hay duda. Pero si vos venís haciendo, no sé, 20%, 15% anual en dólares y el gobierno te hace una banda o unifica lo que fuera, en algún momento con un dólar oficial que se va a 10, 15% arriba del dólar actual. Es decir, es el dólar, más o menos el dólar de 1200, 1250. Imagínate que para empresas que están moviendo un volumen enorme, es decir, estamos hablando de un armado de préstamos en dólares muy, muy grande, bueno, son fortunas. Entonces, bueno, lo que hay que ver si se ha anticipado, si hay algunos que están diciendo, bueno, hasta acá llegamos, eh, nos volvemos a. Aparte, tienen la dolarización servida, porque no es que no tienen ningún cepo para esa dolarización. Es decir, agarran, le piden los dólares al Banco Central, el tipo de cambio oficial, y es más, precancelan deuda con el exterior, con sus casas matrices. Sí, la pregunta que yo creo que es, ¿por qué el viernes? ¿Fue lo de Arriazu tanto? O sea, una charla de... Puede ser, pero es alguien afuera del gobierno, en un ámbito privado, que aparte tiene varias diferencias. Eh, me Martín, parece raro. la pregunta que había el viernes es si había inside information. Claro, claro, eso. La pregunta que había el viernes es si algunos se enteraron de algo que no sabemos y por eso empezaron, estamos hablando de grandes compañías que son multinacionales, que son las que están fundamentalmente haciendo carry con la deuda comercial con sus proveedores, con sus casas matrices, si se enteraron de algo o alguien les comentó algo o saben algo que todavía no está claro, que es cuándo se va a avanzar en la instrumentación
del acuerdo con el fondo desde el punto de vista cambiario. Hasta ahora todos decían, bueno, lo van a aguantar hasta después de la elección, hasta octubre. Una primera alerta pública hizo el día anterior Arriazu diciendo tengo información y me parece que esto va a generar problemas. Y la pregunta es si el viernes, más allá de lo que diga Arriazu, bueno, no sé, alguien conversó en privado o tuvo algún acceso a alguna información. Por eso me parece que en algún momento el gobierno va a tener que salir a decir. Es raro también que Caputo, que siempre decía van a perder, se van a volver a equivocar, el crawling peg del 1% está totalmente firme, la Argentina se va a volver cada vez más cara en dólares, la apreciación va a continuar. Bueno, estamos esperando el tweet, por ahí lo hacen en las próximas horas.